Bienvenidos una vez más a Salem Collector Podcast. Yo soy Salem y espero que la estén pasando muy bien el día de hoy, porque como cada semana les traigo un excelente tema. Y el tema de hoy es la relación de las figuras de acción como merchandising con el cine y la televisión. Pero antes de comenzar quiero pedirte que si no estás suscrito al canal de Salem Collector en YouTube, en Spotify, en TikTok, por favor suscríbete, compártenos, danos like, esto de veras nos ayudaría muchísimo. Recuerda, Salem Collector en YouTube, en Spotify, Facebook, TikTok, tenemos TikTok y donde gustes. En fin, como leyeron en el título, hoy vamos a hablar acerca de la relación de las figuras de acción como merchandising, es decir, como mercancía de las producciones cinematográficas y de televisión. Esta idea curiosamente me vino a la mente gracias a que estaba viendo un video del buen Motula TV, quien es un youtuber dedicado al coleccionismo de Master of the Universe. Él explica en este video que no está contento con las producciones que ha hecho tanto Netflix y otras productoras de material audiovisual de Master of the Universe. Considera que si no tiene un material de referencia, la franquicia puede llegar a desaparecer con el tiempo. Esta preocupación es válida ya que él considera que la serie de Master of the Universe Revelations dejó demasiado dividido a los fanáticos y que la serie animada para niños es demasiado infantil para el público adulto. Esto me puso a pensar sobre cuál es la relación que tienen las figuras de acción con el material con el material audiovisual. Y es en este momento en el que decidí hacer todo este capítulo, el cual espero a opinión personal les vuele la cabeza, ya que como les había dicho en capítulos anteriores, creo que me relacioné principalmente en la temporada pasada muchísimo con el tema de las polémicas del mercado del coleccionismo, por lo que quiero acercarme un poquito más a lo que es todo este aspecto histórico y al mismo tiempo de datos interesantes de las figuras de acción, al mismo tiempo tratando de construir estos increíbles objetos que compramos, apreciamos y ponemos en nuestra colección. Así que sin más preámbulo, comencemos. La pregunta con la que abrimos es: ¿cómo es en la actualidad la relación de las figuras de acción con el cine y la televisión? Bueno, según Lipovetsky, actualmente tenemos una sociedad de seducción y emoción, conformada por presumidores cuya identidad global se asienta sobre la mitología de la cultura pop. Lipovetsky nos explica que él ve a esta sociedad de una manera, no quiero decirlo despectiva, y espero no suene de esta manera, pero conformada principalmente por presumidores, ya que buscamos de alguna manera presumir quiénes somos, decirle al mundo quiénes somos por medio de lo que estamos consumiendo, y armamos nuestra identidad por medio de la actual muy fuerte cultura pop. Ya no nos basta solamente con observar el material y pues seguir adelante con nuestras vidas. Actualmente si vemos algún episodio de Star Wars, como es el caso de Obi-Wan, si consumimos algún anime japonés o si nos gusta alguna serie de, vamos a decir, libros, películas o serie de televisión, necesitamos comprar algún producto de este material para poder portarlo y presumirlo al mundo. Es muy común, principalmente ya sea con las camisetas, es decir, con la ropa que vestimos. En algunos casos he visto, por ejemplo, de una manera más discreta con la cartera o el bolso que usamos, es decir, no importa qué género te identifiques, y al mismo tiempo lo queremos hacer en muchos de los casos cambiando nuestro nombre en las redes sociales y creando esta identidad que represente la relación con el personaje que nos atrae. Es decir, es muy común principalmente verlo con los fanáticos del anime, el cual distorsionan su nombre de nacimiento para traer este nombre del personaje que les gusta y que de alguna manera cuando pienses en esta persona relaciones al personaje que está tratando de explicar que es sí mismo y de alguna manera busques una relación entre ambas personas o las veas de la misma manera. Esto llega a pasar mucho, es decir, actualmente la cultura pop nos enfoca, nos distorsiona nuestra identidad social y nos crea la necesidad de poder tratar de exponer quiénes somos. Y esto es algo que no existía incluso a década de los 90, en los cuales veías programas famosísimos, como fue el caso de Seinfeld o como fue el caso de Friends, en el cual veías la película, o veías la serie o la película, no importa, y pues seguías con tu vida. A lo mucho llegabas a comentarlo con amigos en reuniones y demás, pero no era algo como tal que impactaba tu vida. Y en la actualidad existe incluso mercancía que mantiene relevante a estas series de antaño. Podemos comprar camisetas de Friends, podemos comprar
Lego, por ejemplo, tienen su versión de Ideas, creo que se llama esta línea, en el cual puedes comprar los sets más famosos de ambas series. Principalmente, por ejemplo, en el caso de Friends, puedes comprar la cafetería, ponerla en tu colección y mostrarle al mundo lo que acabas de encontrar para que vean que tú consumes Friends y al mismo tiempo tienes ese gusto en particular para que se te defina esta identidad social. Espero me esté explicando, porque a manera de resumen necesitamos mostrar quiénes somos por medio de lo que observamos, por medio de lo que consumimos, para ser más preciso. Lipovetsky nos explica también que la actual seriefilia o cinefilia ha creado y la relación principalmente con las producciones audiovisuales y el merchandising ha creado un crecimiento de manera exponencial debido a las relaciones simbióticas entre ambos. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, ¿qué quiere decir Lipovetsky con esto? Que prácticamente la existencia del merchandising y las producciones audiovisuales han crecido de manera exponencial en cuanto a números se refiere. Es decir, aparte de mantenerse relevantes, han crecido y esto ha hecho que las producciones sigan y sigan y sigan. Para prueba, obviamente podemos observar la cartelera, la cual empiezan a traer estas ideas reconstruidas con series de remakes y reboots de películas famosas como Los Cazafantasmas, como Transformers y demás, que en los 80s fueron relevantes y que hoy se han revolucionado y se han mantenido de manera constante, lo que al mismo tiempo esta moda de lo retro, es decir, de respetar y querer presumir lo que consumimos retro, ha hecho que siga existiendo estas dos cosas. Es decir, el hecho de que tú quieras portar algo que se produjo en los 80s, ya sea una camiseta de Transformers de los 80s, o comprar figuras clásicas de Transformers o de Master of the Universe o de Cazafantasmas de los 80s, ha hecho que las productoras de cine sepan que según lo que consumes hay que seguir produciéndolo, y es por esto que vemos planeaciones de películas próximas a venir, como el caso de Master of the Universe, o que sigamos viendo una serie sin fin de películas de Transformers, o al mismo tiempo producciones de continuaciones y reboots de Cazafantasmas. Todo este tipo de cosas sigue sucediendo porque lo seguimos consumiendo, y ya que ambas van de la mano, esto quiere decir que pues siguen creciendo juntas, se siguen produciendo una a la otra, y en parte por esto podríamos considerar que estamos atorados en este ciclo de nunca acabar de consumir remakes y reboots a lo loco. Habiendo dicho todo esto, ¿dónde inicia toda esta idea de que el cine y la televisión se sostengan de parte también de su mercancía, de su merchandising, y dónde nace toda esta idea de negocio, para ser más preciso? Bueno, comencemos primeramente con el cine. Deconstruyamos tantito el cine para empezar toda esta relación. El cine es arte, pero también es un negocio. En tiempos antaño, cuando producías el cine, lo que hacía que se mantuviera como un negocio era la taquilla nada más. Pero en cierto momento las series y la televisión empezó a producir bastante merchandising. Que el término merchandising procede de la palabra inglesa merchandise, que significa mercancía, y hace referencia a una serie de técnicas que son aplicadas en el propio punto de venta y que están orientadas a la venta de productos, es decir, de la mercancía. O sea, lo que tratan de hacer es un negocio en base a ciertas cosas, correlacionar el producto de lo que estás viendo con lo que puedes consumir. Entonces, como les dije al principio, el cine es arte, pero también es un negocio. Al ver el cine que no solamente se podía sostener solamente con lo que estaban mostrando, empezaron a crear diversos tipos de mercancía, pero creo que el pionero más que nada en esto no fue tanto el cine, sino la televisión, ya que la industria infantil le dio enfoque principalmente por medio de la televisión. Y era muy común que, bueno, incluso antes de la televisión, vámonos directamente a la época de radio. Ok, aparece Superman en el 38 en cómics, después empiezan a aparecer programas de radio de Superman, y al mismo tiempo los niños empezaron a buscar poder tener algo de ese personaje aparte de solamente escucharlo en lo que era la radio. De hecho, vemos que hay registros, incluso imágenes de figuras no como tal de acción, pero sí figuras de este personaje con la intención de ser jugadas. De hecho, viene por ahí una muy rudimentaria en la cual estaba hecha de madera y de listones, la cual asemejaba un intento de articulaciones y que un niño podía utilizar como figura de acción. Pero como tal, la figura de acción no se esperó sino hasta aparecer hasta el 64. ¿Ok? Entonces, ahora vámonos directamente con habiendo entendido obviamente que el cine es un negocio y al mismo tiempo el término de merchandising, lo cual son dos cosas que empezaron a aparecer, creo que los pioneros en esto primero eran ligeras mercancías de lo que veíamos.
Podemos recordar, por ejemplo, en ciertos programas de televisión, por medio de correos mandaban ya sea tarjetas con juegos o adivinanzas que podía resolver por medio de pistas de estos programas de radio. Dije televisión, me equivoqué, radio. Entonces eso fue como lo pionero en lo que estamos viendo, es decir, cómo esta mercancía se relacionaba de esta manera. Te mandaban por medio de correos alguna tarjeta que tuviera estos juegos, y si escuchabas el programa de radio pues podías resolverlo. Como les dije, también pasaba con muchas cosas, y cuando empieza a aparecer la televisión y enfocar la televisión para niños, empieza a evolucionar el merchandising, y también empieza a aparecer estas situaciones. Entonces lo hemos visto en varias ocasiones muy fuertemente, y fue en la década de los 80s el boom bastante fuerte de todo este aspecto. Sin embargo, ¿en qué momento aparece o esto se enfoca a lo que son las figuras de acción? Bueno, como ya hemos platicado, las figuras de acción aparecen en 1964, específicamente con Hasbro y G.I. Joe. La intención era prácticamente que toda la revolución que Barbie estaba creando se pudiera manejar a la línea de hombres, de la línea de varones. En ese momento hay que entenderlo. Y una vez que esto aparece, pues empieza a evolucionar la figura de acción, G.I. Joe y demás. Y empiezan a aparecer también figuras de acción relacionadas principalmente a las series de televisión de aquel momento. Y el pionero en esto fue Mego. Mego, recordemos que empezó a comprar licencias, lo cual no era muy común y la verdad no era tan impactante como a fecha de hoy en día, ya que llegaban, simplemente compraban los derechos y podían producirlo, y empezaron a hacerlo sobre bastantes series setenteras, y de hecho podemos encontrar a fecha de hoy bastante mercancía de Mego de estas series. No solamente de series, sino también de cómics. Mego fue la empresa pionera de traer figuras de acción relacionadas a superhéroes. Inicia con Superman, con Batman, Robin y Aquaman. Después empiezan a crecer la línea, también empiezan con Marvel, con Hulk, con Spider-Man, etc. Entonces empieza a crecer todo este tipo de cosas, y aparte de todo esto, empieza a crecer las empresas de animación que empezaban a hacer caricaturas mañaneras, es decir, caricaturas que iniciaban muy temprano, de 7 de la mañana a 10 de la mañana, y ponían una serie de vamos a decir, animaciones cortas con diversas composiciones extrañas y sencillas para que los niños pudieran disfrutar en fin de semana en la mañana cuando estaban almorzando. Entonces todo este tipo de cosas empezó a crecer. Pero ¿en qué momento? Es decir, ya teníamos las producciones, ya estaba creciendo todo vamos a decir, este mercado hacia lo infantil, o sea, este mercado de caricaturas, de figuras. ¿En qué momento explota todo este boom, explota toda esta situación? Bueno, para ser más precisos, fue exactamente con Star Wars a finales de los 70. Recordemos que George Lucas es considerado, aparte de un cineasta bastante talentoso, también un empresario muy, muy inteligente. Por lo que Star Wars fue el pionero en demostrar que el cine no solamente se podría sostener sobre la taquilla, sino también sobre el merchandising que sacaran al respecto. Que ya existía, pero si no fue hasta Star Wars que se revolucionó todo este aspecto. Actualmente se dice que la mercancía de Star Wars, de Lucasfilms, de libros, juguetes y todo lo que sacó, fue lo que le permitió a George Lucas amasar la fortuna de no más de, bueno, de no la miserable cantidad, no la miserable cantidad, discúlpenme, me estoy trabando, de $5,500 millones, ¿ok? De acuerdo con Forbes, Lucas construyó una fortuna gracias a su habilidad especial para garantizar los derechos de juguetes de las películas. Esto casualmente fue lo que llamó la atención de Disney en el 2012 y hizo que Lucas vendiera estos derechos de Star Wars, todos los derechos que había amasado hasta este punto, por un valor de la no despreciable cantidad de $400 millones. Lucas revolucionó el cine en todo el aspecto de la palabra, al punto que incluso crear toda una variación diversa del cine, creando, vamos a decir, películas y programas de televisión que se enfocaban en crear diversas naves espaciales o diversos personajes o diversos especies animales o demás, para poder crear mercancía de estas películas, de estos personajes, y poder obviamente amasar más dinero y darle más enfoque a las franquicias. Sin embargo, en la actualidad, según las estimaciones de Fortune, los juguetes de Star Wars podrían suponer un valor de $500 millones este año, y podrían superar los $500 millones ganados en 2016, siendo el valor mismo que las 6 primeras películas que recaudaron, siendo el valor básicamente mismo que las 6 películas, las 6 primeras películas que recaudaron de todo lo que recaudaron en taquilla. Es decir, las 6 películas base de Star Wars
generaron una mitad de la cantidad de lo que se está generando en un año en la pura mercancía. Por esto vemos en Star Wars muy común nuevas especies, nuevas naves espaciales, nuevos colores de sables, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto con la intención de vender más mercancía. Y como les dije, no solamente sucede con Star Wars, sino también sucede con todas las franquicias habidas y por haber. La relación entre el arte industrial del cine y el merchandising es un sistema de objetos diseñados bajo la licencia. Cada vez es más fuerte debido a los cambios experimentados en estos tiempos de la hipermodernidad. Solo esto para demostrar toda la situación que estaba sucediendo en ese momento. Es decir, Star Wars crea todo un nuevo sistema vamos a decir, de ganancia, y esto hace que el merchandising sea tan importante como la misma producción, y ambas se correlacionan una a la otra para poder crecer exponencialmente. Ahora bien, la pregunta es, ¿la figura de acción requiere de este material audiovisual para poder sostenerse? Esta casualmente fue un dilema que se topó los creadores de Master of the Universe, específicamente Mattel. Porque en aquel momento, cuando tenían la idea de poder contrastar o poder competir con el monstruo que era Star Wars, empezaron a idear un juguete que pudiera ganarle principalmente en el duelo más grande que había en ese momento, que eran las rendijas de las jugueterías. Entonces empezaron a crear el personaje y diseñaron por diversas cosas un concepto muy interesante: el poder, He-Man, fuerza, articulaciones y bueno, todo lo que ustedes quieran. Pero el problema que tenían era que no sabía sobre qué se iba a sostener, porque si bien la figura de Star Wars era inferior a la figura de Master of the Universe en tamaño, en musculatura, en articulaciones, incluso en acciones, seguía siendo básicamente la medida estándar, bueno, la principal medida estándar del mercado, quien la había impuesto, y aparte de esto, el monstruo Goliat a quien pues había que vencer. Entonces, ¿cómo podías ganarle o por qué razón seguía ganando Star Wars siendo que había mejores cosas en el mercado que consumir? La respuesta era muy simple, porque Star Wars o las figuras de Star Wars de Kenner venían principalmente protegidas o básicamente representadas por el cine. La trilogía original de Star Wars fue prácticamente innovadora en todo sentido. La gente iba a los preestrenos y se volvía loca. Ya había totalmente un fenómeno cultural bastante fuerte en cuanto a esto se refiere, lo que hacía que la gente comprara estas figuras no tanto porque la figura era atractiva o podía ser algo bastante interesante, que sí podías comprar todo el universo, pero más que nada era por lo que estabas consumiendo en la pantalla. Es entonces cuando Master of the Universe, más bien Mattel, se le ocurre la idea de poner cómics con la historia de los personajes a quienes estabas comprando. Y tenía cierto impacto, pero a los niños no les importaba porque pues los niños en aquel tiempo no les gustaba leer. O sea, no querían agarrar un librito que se explicara quién era. Entonces, para poder darle más fuerza a lo que estaban produciendo, fueron directamente con Filmation, una empresa bastante fuerte en cuanto a animación de aquel momento se refiere, y empezaron a crear la que hoy muy conocida es la serie de Master of the Universe, He-Man. Entonces, con esta serie que te ponían un cambio totalmente radical a la historia que habían establecido en los cómics, haciendo una historia mucho más infantil, mucho más de buenos modales y de, ¿cómo decirlo?, de moralejas interesantes. Esto hizo que los niños se relacionaran más con lo que estaban viendo y pudieran comprar más este tipo de figuras. Y veíamos cómo la serie nos ponían diferentes tipos de vamos a decir, máquinas en los cuales He-Man utilizaba para vencer a Skeletor, trajes diversos o diversos personajes para que tú como niño quisieras obtener lo que estabas viendo en la pantalla. Pero en aquel momento no era con la intención de poderle presumir al mundo qué identidad tenías. Simple y sencillamente porque lo que veías te gustaba y lo querías tener para poder jugar con ello. Y esto de manera muy infantil. Ahora bien, hablemoslo desde la perspectiva de Kenner. Kenner era una compañía muy pequeña que estaba en un tercer piso de un edificio rentado, en el cual llega un día George Lucas con esta idea de que iban a sacar una película que iba a revolucionar el cine y todo, pues básicamente el gusto de los niños. Llegó con la idea de que producieran esos juguetes, ya que lo habían rechazado tanto Mattel como Hasbro, porque George Lucas quería un trato bastante jugoso para sí mismo. Es decir, estaba con la propuesta de que iban a ganar ellos e iban a ganar él con la película que iba a tener, pero no tenía la certeza de que la película fuera a ser un éxito. Por esto Mattel y Hasbro lo rechazaron, porque dijeron: tu idea es muy buena, la producción me puede convenir, el problema es que no estoy seguro que tu película que me dices que vas a sacar vaya a ser el éxito que tú me estás diciendo, ya que hemos visto muchos casos en donde esto no sucede. Por eso cuando llega con Kenner, que no tenía nada que perder en aquel momento, dice: pues va, se arma. Y es en ese momento cuando Kenner hace algo muy interesante.
Con las ideas que le había planteado George Lucas, ya estaban empezando a hacer los diseños de los juguetes y todo perfecto, pero no tenían el tiempo suficiente porque George Lucas llegó de hecho algo tarde en relación al estreno que iba a empezar. Básicamente fue en el 79, entonces ellos no estaban preparados, por lo que los primeros productos merchandising que hicieron de Star Wars no eran las figuras de acción, sino más bien juguetes que ya tenían, a los cuales le recortaron la palabra Star Wars y se la pegaron. Y lo hemos visto en muchas y diversas ocasiones sobre estos juguetes que ellos estaban vendiendo, que no tenían mucha ganancia, sino hasta que le pusieron el logo de Star Wars empezaron a tenerse más ventas, esto antes de las figuras per se. Entonces aquí demostró la importancia que tenía el merchandising sobre las películas, y algo que las empresas hacen en muchos de los casos es vender toda la mercancía antes de que salga la misma película a estreno o la misma serie a estreno. Entonces esto sucede mucho. De hecho, actualmente lo podemos ver, por ejemplo, con Stranger Things, que ya antes de la salida de la nueva temporada, ya vimos en cada sección de Walmart, principalmente en Walmart de Estados Unidos, una sección grande en la que tienes un display muy colorido en la que pones los libros, las camisetas, las figuras y los Funkos de esta próxima, vamos a decir, producción de Stranger Things. Incluso ahorita tú vas a un Oxxo y vas a encontrar una pequeña sección en la cual te dicen que Netflix va a tener la nueva temporada de Stranger Things para que compres tu tarjetita de Netflix. O sea, ya el merchandising es parte del día a día en la actualidad, pero nace principalmente con George Lucas, Star Wars y Kenner al mismo tiempo. Esto hizo que la pequeña compañía Kenner fuera prácticamente la tercera en discordia y la precursora, o básicamente la que impone el nuevo tamaño de las figuras de acción. Hasta este punto, Mego tenía un aproximado de 20 centímetros, 22 centímetros si no me equivoco, y es entonces cuando Star Wars impone la medida de 3.75 y todas las compañías de juguetes en ese punto empiezan a producir figuras de ese tamaño específicamente. Por eso te puedes encontrar un sinfín de figuras de ese tamaño. Un ejemplo también de lo que estoy diciendo son las figuras de Robin Hood, quienes no tuvieron ¿cómo decirlo? Mucho éxito, pero si te fijas con atención, estas figuras de Robin Hood de los 80s utilizaban moldes ya establecidos de figuras de Star Wars. En parte muchos coleccionistas empezaron a juntar esta línea en particular por esto, y estoy hablando de esta película de los 80s de Robin Hood con Kevin Costner, si no me equivoco. Pero si me equivoco, ponme en los comentarios quién es, porque la verdad no me acuerdo exactamente el nombre del actor. Ahora bien, ¿cuál es la función de una figura de acción? ¿Ser mercancía de alguna producción audiovisual o en sí ser el juguete o el coleccionable para poder disfrutarlo por el mero hecho de ser un objeto atractivo? Y aquí es donde se abre la pregunta, y es que por un lado es ambas y al mismo tiempo ninguna. La figura de acción tiene como función tener prácticamente el crear un universo específico para que el niño juegue. Es decir, el punto de una figura de acción, como su nombre lo indica, es jugar. Sin embargo, el personaje es en nuestro avatar. Es decir, nosotros nos vamos a decir, entramos al mundo que estamos creando dependiendo del personaje que estamos manejando. Por eso es importante que el personaje tenga una entidad que podamos ubicar, ya sea que hayamos visto en una representación audiovisual o en la televisión. O sea, básicamente lo mismo. O sea, que lo hayamos podido ver de alguna manera para entender quiénes somos en ese momento. Pero muchas figuras de acción aún así se venden sin tener enfoque a tener algo existente, lo que hace que el niño pueda crear su propio mundo desde cero. En ambos puntos son recomendables. Ahora bien, nosotros como coleccionistas, ¿qué estamos buscando de la figura de acción? Ya que el mercado aún así empieza a darle más énfasis a las figuras que están relacionadas a las producciones audiovisuales más relevantes del día de hoy en día. Y esto es básicamente lo que nos define como sociedad. ¿Qué próxima serie o película va a sacar Marvel? ¿O qué próxima película llama la atención o va a ser la película de moda? Y en base a esto, muchos coleccionistas lo han dicho así, de esta manera, que es, por así decirlo, como su método bursátil. Es decir, para saber qué acciones van a subir, qué acciones van a bajar, viene principalmente relacionado a la venta de figuras de acción con la cartelera. Y esto muchos revendedores lo utilizan para poder decir, es que va a salir la película y esto va a ser ya muy buscado. Y en muchos de los casos esto sucede. No sé si ya lo expliqué, pero me ha sucedido principalmente verlo con lo que fue la serie de Miss Marvel. Es decir, aparece el anuncio de la serie de Miss Marvel y empecé a ver cómo había personas buscando esta próxima figura a salir,
siendo que la figura cuando sale originalmente para el videojuego de Avengers con lo que fue Marvel Legends, la figura fue prácticamente un peg warmer, es decir, la gente lo estaba ignorando, no les gustaba y el personaje no era atractivo, sino hasta que llega Marvel y te hace un personaje que te identifiques o que te gusta o con buenos efectos especiales o con una trama interesante, hace que las personas quieran poder obtener algo de este personaje para crearse un falso nivel de estatus en el coleccionismo. Es decir, si tengo las últimas figuras recién adquiridas, pues ya fregué, vamos a decirlo de esta manera. También, por ejemplo, fue lo más grande que sucedió con el aspecto de Spider-Man y las figuras de Sam Raimi. Si no fue hasta que escuchamos el rumor de que podían salir en la próxima película, el cual terminó siendo real y pues empezó a salir el personaje Tobey Maguire en lo que fue No Way Home, las figuras empezaron a subir drásticamente su valor. De ser figuras de 50 a 100 pesos, se convirtieron en figuras de 1,500 pesos en muchos de los casos. Y en caja obviamente subieron drásticamente. La cuestión es, ¿por qué como coleccionistas estamos buscando que hasta que se vea en la pantalla grande lo podamos consumir? Muchos de los casos, y vamos a decir, si recorremos el coleccionismo un par de años atrás, la gente coleccionaba principalmente porque el personaje era atractivo. Comprabas ya sea, por ejemplo, algún Terminator, algún, no sé, algún Depredador, algún It, algún Eso, vamos a decirlo de esta manera, el payaso, con la intención de poder tener algún personaje en particular de algo que hayas visto con anterioridad y te guste. Pero actualmente es más que nada buscar un cierto estatus dentro del coleccionismo, el poder estar a la vanguardia de la próxima producción cinematográfica millonaria hecha por Marvel. Entonces eso en parte sí se ha distorsionado mucho el mercado del coleccionismo actual, por lo que figuras de acción que no tengan este peso audiovisual por detrás, es decir, este background que les esté dando, vamos a decir, notoriedad o relevancia en la actualidad, tienden a perecer, y hemos visto muchos de estos casos. Actualmente yo me puedo encontrar figuras de acción de cosas que no son importantes, o bueno, que no tienen una producción audiovisual millonaria hecha por Marvel en precios realmente regalados, muchas veces, no siempre. Por ejemplo, les puedo platicar el caso de que hace poco me encontré en un toy show que ya les mostré, se llama Nothing But Collectibles, pueden ver el video en YouTube y en TikTok, en el cual me encuentro un astronauta de Apolo 13, me encantó su diseño, me encantó su composición, las articulaciones, el tamaño y el hecho que estaba en caja, pero por tan solo $10 porque no pertenecía a algo que la gente quisiera consumir. Casualmente el personaje sí pertenecía a una película que es Apolo 13, pero Apolo 13 no es prácticamente algo del universo Marvel o prácticamente algo de superhéroes, que es lo que más está de moda. En cambio, por ejemplo, la figura de Homelander de The Voice, hecha por NECA, empezó a subir de valor drásticamente, y más que nada con la salida de la nueva temporada, porque empiezas a ver a Homelander, te gusta como personaje, te gusta como cómo se ve, la maldad que representa, te da un impacto y quieres tener algo de este personaje. Muchas de veces buscamos algún producto que portar el día a día, como una camiseta, pero como coleccionistas queremos este personaje porque representa de alguna manera una admiración que llegamos a tener o algún recuerdo interesante. En conclusión, las figuras de acción sí, en parte pueden ser una mercancía, pero al mismo tiempo son algo que nos representa a nosotros como coleccionistas. ¿Qué buscas tú en tu colección? ¿Buscas disfrutar algo que estás consumiendo porque lo acabas de observar? ¿O quieres algo que te pueda entretener o que te guste porque en esencia el objeto te está atrayendo de alguna manera especial? ¿Por qué razón compramos nuestras figuras? Esa es la pregunta que les quiero dejar. Sin embargo, volviendo un poco al tema de lo que fue Motula TV, esta preocupación que tenía acerca de las figuras Master of the Universe, las cuales ya el material audiovisual no es relevante. Las series de Filmation ya no es algo que básicamente todos los niños de hoy en día están buscando, por lo que es obviamente normal que este youtuber esté preocupado por el futuro de su franquicia favorita. He visto en muchas ocasiones, y creo que hablaremos de esto en otro capítulo, sobre en qué momento mueren las franquicias y los coleccionables, en qué momento ciertas figuras dejan de ser coleccionables, pero lo dudo mucho que suceda en el caso de Master of the Universe, ya que hay ciertas tendencias que mantienen vigentes las mercancías y también los materiales audiovisuales. Es decir, actualmente queremos preservar el pasado para poder mostrarlo en el futuro como parte de nuestra identidad. Es decir, mucha gente consume estos personajes, te pones alguna camisa de Transformers o etcétera, para tratar de decir, mira, yo consumo el pasado porque vengo de un mundo más sencillo, más atractivo al que estamos produciéndonos ahora. Series como Stranger Things es lo que vende, esta nostalgia hacia el pasado. De hecho, la nostalgia es un factor muy fuerte e importante que le da fuerza a esta simbiosis del merchandising
y el material audiovisual. Entonces, en este momento yo personalmente creo que lo que es Master of the Universe no como tal vaya a morir. Al contrario, se está sosteniendo principalmente por esta tendencia, la cual eventualmente va a traer alguna producción audiovisual pertinente o relevante para que nos guste a todos. No creo como tal que vaya a morir, sin embargo, sí va a haber otras que eventualmente vayan a morir. Básicamente, si podemos decir, si la figura de acción pertenece a un tipo de coleccionismo que ya no es vigente y que no pueda ser vigente, pues esta dejará de ser coleccionable y prácticamente morirá, porque el coleccionismo se basa mucho principalmente en esa admiración por los personajes, pero esa determinación que tienen con la relación de lo que estamos observando del material audiovisual. Y los coleccionistas de las antigüedades buscan lo que alguna vez fue relevante pero que ya no lo es. Para prueba, ciertos juguetes de metal, robots japoneses y demás. Gente que los colecciona no tanto porque tengan algún material relevante al cual disfrutarlo, sino más bien por el hecho de que es una antigüedad que se ha preservado durante todos estos años. Cambian los conceptos de la manera del coleccionismo, sin embargo actualmente el coleccionismo de figuras de acción tiene una correlación más fuerte, ya de hecho simbiótica, en lo que estamos disfrutando. Por esto actualmente el valor de una figura se define principalmente por el material audiovisual que trae detrás. Un Marvel Legends se empieza a cotizar principalmente por la próxima película que va a salir. Y misma situación con las figuras de gama baja, principalmente DC Multiverse. Si sale alguna figura del DCCU, es decir, relacionada a Batman o demás, eso es lo que se va a vender. Hay figuras o principalmente franquicias que no están arraigadas específicamente a la próxima película que va a salir, sino más bien por todo el impacto de la cultura pop que tiene, como es el caso de Batman, el cual se sostiene con muchas trilogías, con muchas películas que han permeado en la cultura pop para toda la vida y siempre va a mantenerse relevante por ello. No necesariamente quiere decir que algún día va a dejar de coleccionarse o morir. Y muchas series y muchas franquicias y muchas figuras de acción sostienen su valor por esto principalmente, porque pertenecen a cierto personaje que va a mantener su vigencia dependiendo principalmente de la relevancia que tiene en esta cultura pop que nos busca definir a nosotros como personas, ya que nosotros queremos definirnos por medio de ella. En fin, eso fue todo por mi parte, espero que les haya gustado, los invito a darle like, suscribirse, recuerden que estamos subiendo podcast los viernes, video reviews y lo que se nos ocurra entre el sábado y el domingo. Les habla Salem y les deseo un excelente día.